Como he dicho, para los que... Ahora se está grabando, claro que sí. Para los que no lo saben o los que llevan días sin conectarse, hoy hacemos el estudio juntos de Pentateuco, la lección 3, y verdades fundamentales toca la semana que viene, la 4, ¿vale? Así que no es, para algunos no es la lección que se toca, el libro que se toca, Pentateuco, algunos toca verdades fundamentales, doctrina, pero hoy vamos a hacerlo así y vamos a aprender un poquito de Abraham, ¿vale? Hoy le toca al estudio compartirlo a Dani, así que vamos a estar atentos y cualquier preguntilla no abráis el micro, sino poner el dedillo, ¿vale? Ahí donde tenéis reacciones, ponéis el dedillo para la preguntilla, ahí lo veis, y yo ya estaré atento para que cualquiera que quiera preguntar, pues lo hace, ¿vale? Ya está grabando, así que nada, adelante, Dani. Muy bien. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Vale, a ver, el tema de preguntas, yo quiero... es sencilla la clase, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar darle un poquito más de chicha o intentar darle un poquito más de, de jugo a la cosa. Entonces, aparte, lo que quiero es estar una hora, ¿vale? Una hora, hora y 10, más o menos, y luego si alguno tiene preguntas, que se las apunte, y luego ya entre todos, pues, bueno, daremos paso a las preguntas, ¿de acuerdo? Más o menos, no lo sé, pero seguramente lo haremos en dos partes, ¿vale? Esta clase. Entonces intentaré darla toda, pero si no, lo haremos en dos partes. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos en la primera y segunda clase estuvimos viendo lo que es el tema de la creación, cómo el hombre, bueno, cómo se creó todo y después cómo el hombre cayó en pecado. En la segunda clase estuvimos viendo también el tema de Noé, lo del diluvio. Y luego ya pues empezamos el capítulo 3 con la promesa de Dios con Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber un poquito es Abraham, ¿de acuerdo? Espera un momentito que me... A ver, perdona. Vale, ya. Que estoy con el móvil y me es difícil. ¿Vale? Abraham, ¿vale? Después de Noé, sabemos de que la tierra estaba despoblada y entonces se tuvo que ir poblando porque toda la humanidad había sido destruida, ¿vale? Con el diluvio y entonces solamente estuvo... las cámaras, por favor, de todos, ¿vale? Estuvo destruido y entonces la familia de Noé... Estoy nervioso y no sé por qué, la verdad. Pero bueno, toda la familia de Noé, sabemos de que estaba Noé y después tuvo 3 hijos, que eran Sem, Cam y Jafet, de los cuales Noé, hasta llegar a Taré, ¿vale? Pasaron 10 generaciones. Por eso se habla... ¿Se escucha muy flojo? Más no se puede, Claudia, lo siento. Yo aquí, yo tiro. Si no... Sigue. En principio se escucha bien. Intentar subir vosotros el audio, ¿vale? Yo aquí escucho bien. Venga, adelante. Yo también escucho bien. Entonces, por eso se le llama, ¿vale? Por eso se le llama al pueblo judío, se le llaman los semitas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como sabemos, todos venimos de Abraham, de que Abraham venía de la rama de Sem, por eso de la palabra semita, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que vienen de la rama de Sem son los semitas. Entonces, Dios escogió a Abraham, hijo de Tare, ¿vale? En el cual, ¿para qué? Para poder llevar lo que es la promesa de la salvación. ¿Vale? Podemos ver algo que me llamaba mucho la atención, podemos leer el Génesis 3, 14, 15, 16, cuando Dios maldice a la serpiente y le dice que vamos a leerlo. Pues aquí está. Dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Vale? Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Muy bien, aquí Jehová le estaba proclamando ya lo que sería su plan para salvación, ¿de acuerdo? Su plan para poder redimir lo que el hombre, lo que Adán en ese momento, al haber pecado, entró el pecado en la tierra y tenía que buscar la manera en el cual redimir y poder tener relación entre Dios y el hombre. Entonces, podemos ver que a través de Abraham fue cuando empezó, ¿vale? Que esto lo tenemos que tener bien claro. El plan de salvación empezó a partir de Abraham, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver en Génesis cómo lo proclama, Génesis 3, 14, 15, 16, y después me ha llamado mucho la atención en el cual que empieza en Génesis 3, 14, 15, 16, y anuncia la promesa, pero el cumplimiento lo vemos en Juan 3, 14, 15 y 16. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver cómo Abraham no era hebreo, ¿vale? Nosotros era semita, era de Mesopotamia. Y lo primero que vamos a ver un poquito es el tiempo de Abraham, la ubicación y la cultura que había en aquellos entonces, ¿vale? Todo esto lo podemos leer en Génesis 12, ¿de acuerdo? Y entonces podemos ver cómo Abraham vivió alrededor de los 2000 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Él vivía en Ur de Caldea, lo que es ahora más o menos la actual Irak, ¿sí? Y podemos ver en todas las excavaciones que han habido, en los cuales que era una cultura, ¿vale? Era una cultura muy desarrollada. Trabajaban las joyas, trabajaban el metal, y es más, la cultura que había a nivel religiosa eran muy, perdonar, pero estoy que así no me aclaro. Perdonad, chicos, ¿vale? Era un pueblo muy idólatra. Era un pueblo muy idólatra en el cual sus dioses hacían templos para la diosa Luna, ¿vale? En otros libros hablan también de que no solamente tenía la diosa Luna, sino que también adoraban al rey Sol, o sea, al dios Sol, ¿de acuerdo? Entonces, eran una cultura en la cual estaban muy preparados, estaban muy trabajados, era una cultura en la cual se trabajaba muchísimo el comercio. Podemos ver que en muchísimos sitios, los sumerios, la cultura mesopotámica, se ha hablado muchísimo y nos ha dejado muchísimas cosas para aprender. Entonces, el tiempo en el que Abraham empezó, ¿vale? Más o menos se acerca en el año 2000 antes de Cristo, que fue cuando hubo una inmigración muy fuerte de árabes por el desierto, ¿vale? Y hubo una inmigración por la cantidad de sequías que habían, hubo una crisis muy fuerte en el cual la mayoría de beduinos, que se le llama, ¿vale? Salían por el desierto para poder buscarse la vida. Entonces, pero nos habla la cultura, ¿vale? La cultura y los libros, nos habla de que realmente Abraham no era de esa manera, ¿vale? A nosotros la descripción bíblica que se nos habla como que eran nómadas, eran pastores, ¿vale? Que tenían dinero, sí, pero nos habla la historia de que Abraham era probablemente un hombre muchísimo más rico, era muy conocedor del mundo, porque era una persona que viajaba mucho, era una persona que tenía mucho conocimiento, aquí el libro le llama letrado, ¿vale? Sabía de leyes y trataba muchísimo a nivel comercial. Entonces podemos ver que Abraham era un hombre muy, muy, muy preparado y que no fue casualidad de que Dios lo escogiera
para poder empezar el plan. Ten en cuenta de que era un hombre preparado, curtido, con experiencia, y lo que más me llamaba la atención es que era un hombre de influencia. Dios no escogió a un cualquiera para poder empezar el plan de salvación. Es más, Dios llamó a una persona cualificada y preparada porque dicen que la tierra prometida, Canaán, si lo vemos geográficamente, está el desierto y está el mar Mediterráneo. Entonces, en aquellos entonces era como el salvaje oeste. ¿Por qué? Porque ahí se acumulaban tres culturas y tres culturas totalmente distintas. Era el punto de concentración entre Asia, entre África y también lo que es Europa. Entonces, era un sitio donde se cruzaban los tres continentes, pero lo más importante es que había tres tipos de culturas, se amontonaba un montón de culturas, un montón de lenguas, un montón de pensamientos, de religiones distintas y también muchísimas maneras distintas de hacer las cosas. Y aquí es donde me llama a mí la atención. ¿Por qué? Y aquí podemos ver por qué Dios escogió un hombre tan preparado. ¿Por qué? Porque realmente la lucha de la tierra prometida no era fácil de conquistar. Tenía que tratar con muchos tipos de culturas, tenía que tratar con muchos tipos de lenguajes y muchas maneras de pensar distintos. Entonces podemos ver aquí que Dios escogió un sitio clave donde había muchísimas culturas, muchísimas lenguas. ¿Para qué? Para poner una sola cultura, una sola lengua, un mismo pensamiento y una manera donde Él fuera el único Dios. Y aquí empezó el trato con Abraham. Dios llamó a Abraham, lo podemos ver en Génesis 12, y Dios le dio una promesa. Una promesa no solamente para él a nivel de tener un hijo, sino también le dio una promesa de que a través de su descendencia iba a salir el elegido. ¿Vale? La promesa, podemos ver que la promesa que Dios le daba a él era la promesa de salvación. Era la promesa en el cual, a través de Adán, al entrar el pecado, Dios tenía que proveer una persona, ¿vale? En la cual todo pudiera ser redimido por la maldición del pecado. O sea, lo que Dios le había prometido no era cualquier cosa. La bendición que nos habla Génesis era la bendición del plan de salvación. El plan de salvación muchas veces lo vemos solamente siempre se habla, ¿no? De Génesis cuando la simiente, después el profeta Isaías cuando habla sobre el Mesías, pero realmente podemos ver cómo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento nos está hablando en todo momento del plan de salvación, del plan del escogido del Mesías que vendría a redimir a su pueblo. Y la promesa de Dios hacia Abraham incluía tres elementos, ¿vale? Incluía, como habla aquí, es la semilla, o sea, Dios lo que le estaba prometiendo era de que iba a tener descendencia. Dos, la tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra era una tierra o la situación donde estaba era estratégica. ¿Para qué? Para que realmente desde allí todo pudiera salir, todo pudiera estar preparado para recibir al Mesías. Y el tercer punto es que a través de esa tierra y a través de esa descendencia iban a hacer lo que es Israel, que todo iba a ser bendito en las naciones, para que todo fuera cumplido y las naciones fueran benditas a través del testimonio y a través de todo lo que Dios iba a hacer, lo que iba a proveer y lo que iba a cuidar a su pueblo. Podemos ver de que en Israel podemos ver en todo momento de que Dios la está guardando. Es a día de hoy, sabemos de que es el tiempo de la iglesia, pero desde los tiempos antiguos siempre ha estado Israel siendo atacada, siendo intentado exterminarla, han intentado anularla, consiguieron quitar la tierra,
Pero aún y con todo eso, Dios lo ha seguido protegiendo, Dios los ha seguido uniendo, y hoy podemos ver como todo lo que fue prometido, todo lo que Dios les prometió, hoy lo podemos ver cumplido. Entonces, a través del testimonio de la protección de Israel, de la protección hacia los judíos, podemos ver cómo Dios, cómo esa nación es bendita entre las naciones. Amén. Y entonces, claro, podemos ver también que toda promesa necesitamos desafíos. Hay muchas veces que Dios nos ha prometido cosas y nosotros lo que buscamos en todo momento, ¿qué es? Que se puedan cumplir ya. Entonces, aquí nos da un principio que me encantó, ¿vale? Que me ha encantado cuando lo estaba viendo, es que todo se centra en dos palabras, en fe y obediencia, ¿vale? Fe, ¿por qué? Porque fe, la certeza de lo que se espera, la confianza, la convicción de lo que no se ve, todo se puede resumir en una confianza ciega. Confianza ciega. ¿Por qué? Porque yo confío que aunque no lo veo, sé que va a estar. Sé que va a ser una realidad. ¿Vale? Y entonces, conforme esa confianza, yo obedezco. Entonces, por eso, aún Abraham, viendo que era una promesa en la cual todo estaba a nivel contrario. O sea, no era nada fácil lo que Dios le estaba mostrando, no era nada fácil lo que Dios iba a hacer con él, no era nada fácil la tierra a la cual él le había prometido. ¿Por qué? Porque todo era contrario. Pero él, aún y con todo eso, aunque no lo veía, aunque lo veía complicado, aunque sabía que iba a haber un montón de problemas, él confió y obedeció ciegamente en que el mismo Dios que se lo prometió era el mismo Dios que aún en medio del problema, era el mismo Dios que aún en medio de las circunstancias difíciles, era el mismo Dios que realmente le iba a dar la victoria. Entonces, podemos ver cómo en nuestras vidas podemos ver cómo Dios da las promesas. Dios es un ciclo, por decirlo de una manera, es un ciclo en el cual yo me veía muy identificado y quiero hablar de esto a las personas, en que Dios quizás te ha prometido algo. Dios te ha dado una palabra, yo voy a cumplir, yo te he prometido que voy a hacer esto, yo te daré esto, yo haré contigo, te llevaré a las naciones. Todas las promesas que Dios te ha dado. Pero todas las promesas vienen consecutivas de desafíos. ¿Por qué? Porque las promesas que Dios te da siempre vienen condicionadas ¿a qué? A tu fe y a tu obediencia. Pero ¿cómo se puede cultivar? ¿Cómo se puede desarrollar esa fe? ¿A través de qué? De los problemas. ¿Cómo se puede cultivar y curtir esa fe? ¿A través de qué? De la tribulación. ¿A través de qué? De la aflicción. Pero como he dicho antes, el mismo Dios que te lo prometió es el mismo Dios que quiere que tú pongas en práctica el principio. ¿El principio cuál? La fe, la confianza, el creer de que aún en los momentos difíciles, en los momentos en que no veo nada, en que todo está oscuro, en que todo lo que me está viniendo es contrario a la promesa, pero yo sigo confiando, sigo creyendo, sigo diciendo sí, amén, porque el mismo que me lo prometió es el mismo que lo va a hacer cumplir. Es el mismo que es el que va a cumplir y va a proveer para que su promesa sea así. Entonces, primer punto, cuando tienes una promesa, tienes que poner en marcha el principio. Principio número uno, ¿cuál es? La fe. Y cuando venga el problema, porque ¿qué problema muchas veces pasa? Venimos a Cristo, Dios nos habla, empezamos a tomar decisiones, empezamos a cambiar, empezamos a darlo todo para Él. ¿Y qué vienen? Los problemas. Pero es que esos problemas son para curtirte en esa fe, en esa confianza. Entonces, ahí es donde viene el problema. ¿Y qué hay que hacer en medio del problema? Seguir confiando, no en el principio, seguir confiando en la promesa. Seguir confiando en el mismo Dios que te dio la promesa,
que sabes que teniendo fe y confiando, aún en medio del problema, Dios te va a proveer de la solución. Aleluya. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y siempre, siempre te proveerá para que tú salgas más que vencedor. Amén. Y siempre, aún en medio del problema, Dios te va a dar la salida para que ese proceso pueda seguir, ese proceso siga adelante, ese proceso salga en marcha, curtiéndote en fe y en obediencia. ¿Para qué? Para que el propósito por el cual tú has sido llamado, la promesa que te fue dada desde el principio, se pueda cumplir en el momento, en el tiempo y en la circunstancia adecuada, que Dios es el que determina todo este tiempo. Porque muchas veces las promesas lo que queremos, que es, sí Señor, sí, amén, yo lo creo. Pero cuando vienen las circunstancias, en la fe nos tiembla. Cuando viene el problema, cuando vienen los tiempos de, como una canción de Marco Witt, ¿no? Que en medio de la neblina, nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Aún en medio de la neblina, cuando no vemos nada, nuestra fe empieza a tambalear, nuestra confianza empieza a tambalear. Y ahí es cuando empezamos ¿a qué? A desobedecer. Intentamos, ¿en qué? A empezar a confiar en nuestras propias habilidades, en lo que nosotros creemos que puede ser lo mejor. Y nos olvidamos de que el mismo que nos prometió, y nosotros dijimos, sí, amén, confiamos en que tú lo vas a cumplir, confiamos y obedeceré en todo momento para que tú puedas llevar tu propósito en mí. Muchas veces lo tiramos por tierra y no se cumple, porque los dos principios de confianza ciega y obediencia no lo llevamos a cabo. Y esto en muchos momentos pues fue lo que le pasó a Abraham. Podemos ver que aquí nos habla de cuatro desafíos. De cuatro desafíos. Uno fue uno de los problemas que se encontró Abraham fue el hambre. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en las cuales vemos de que lo que Dios nos ha prometido viene, pero cuando lo tenemos pensábamos que era de otra manera? Pues esto fue lo que le pasó a Abraham. Entra a tierra prometida y resulta que viene una sequía. Viene una sequía, el cual en vez de confiar en el Señor, de que Él le daba una tierra que fluía leche y miel, se encontró con una tierra seca, una tierra en la cual Él llegó a pasar hambre. Siendo tan rico, teniendo tanto dinero, teniendo tanta prosperidad, por decirlo de una manera, llegó a pasar necesidad. Y en vez de confiar en lo que Dios le había dado, ¿sabes qué hizo? Pensó, se dejó llevar por lo que él podía ver, por la circunstancia, y ¿qué hizo? Venga, va, pues nos vamos. Nos vamos, perdonar que estaba leyendo esta frase, nos vamos a Egipto. Muchas veces, cuando vienen las circunstancias difíciles, ¿qué hacemos? Volvemos a la vida anterior. Y volver a según qué circunstancias, no es que sea pecado, sino que el volver a circunstancias, a según qué circunstancias atrás, lo que viene es que nos incita a hacer lo que no debemos hacer. ¿Qué pasa? Él cuando llegó a Egipto, él ya pensó, caviló y dijo, ¡buah! Mi mujer, el faraón la va a desear y la va a querer tener en su harén. ¿O sabes qué voy a hacer? Voy a decir que es mi hermana. Sin decir nada, sin que el faraón le dijera nada. O sea, en vez de confiar en las promesas y en la protección divina, él ya buscó su atajo. ¿Y qué pasó con ese atajo? Ese atajo le salió mal. Entonces, llegó un momento en que Dios tuvo que intervenir. Tuvo que intervenir y solucionar el problema. ¿A través de qué? A través de hablándole al mismo faraón. ¿Por qué?
otra cosa que podemos ver aquí, que aún en medio de que en tus errores, si tu corazón está dispuesto a cumplir el propósito, Dios sabe que vas a fallar, Dios sabe que te vas a equivocar, Dios sabe quizás de tus miedos. Pero hay algo que podemos ver aquí, de que Dios solucionó la situación, solucionó el problema, porque Abraham confió más en lo que él pensó, más que en la promesa de que Dios le había dado. Pero aún Dios, cuando te equivocas, Él no viene a fustigarte. Él no viene para que te castigues. Él no viene para que te alejes, que pases vergüenza. Sino fíjate qué hizo Abraham. Cuando el faraón le dice y le devuelve a Sarai, diciendo, vete de aquí. ¿Él qué hace? Él vuelve a la promesa, a su tierra prometida. Pero no vuelve diciendo, bueno, me he equivocado y ya está, y empieza. No, no, no. Vino con un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón sincero. ¿Y dónde fue? A donde todo empezó. Al lugar donde él había levantado un altar de adoración. En muchos momentos, no sé en qué desafíos tú te puedes estar encontrando, pero el desafío en el cual tú te puedes estar encontrando, quizás te has equivocado o estás viviendo la consecuencia de una equivocación. Y Dios en este momento pues está intentando o te está hablando para que tú tomes decisiones. Él te va a hablar, Él va a proveer la circunstancia, Él va a proveer la solución para que tu problema sea solucionado. Pero Dios en ningún momento quiere que te avergüences, sino lo único que es, reconoce tu error, no te fustigues, no te castigues, no te alejes, sino que vengas con un corazón sincero y decir, sí, Señor, me he equivocado. Sí, Señor, realmente me he dejado llevar, no he confiado quizás todo lo que tendría que confiar y me humillo delante de ti y entra en un tiempo de adoración y vuelve a donde empezó todo. Vuelve a tener ese encuentro personal con Él, porque ¿sabes lo que hizo ese tiempo de adoración? Ese tiempo ahí en Betel, lo que le hizo es volver a tener esa pasión, a reafirmarse y a coger fuerzas para poder seguir hacia adelante. Aleluya. Y entonces, allí en el altar volvió a tener esa confianza y se volvió a comprometer con el Señor, diciéndole, Señor, me he equivocado. Señor, lo he hecho mal, pero hoy vuelvo a tener ese encuentro contigo diciendo, Señor, me vuelvo a comprometer contigo. Me vuelvo a decir, Señor, aquí me he equivocado, sí, pero gracias porque aún tú des unas oportunidades. Amén. Entonces, el primer desafío que él se encontró y falló fue con el hambre. 2, tuvo otro desafío que fue con el conflicto de Lot. Podemos ver cómo Abraham, en el problema que hubo, tuvo una disputa entre los pastores y Lot, y resultó de que, al final se tuvieron que separar las familias. ¿De acuerdo? Y fíjate qué bonito. Abraham estaban discutiendo a ver para qué tierras quedarse uno, qué tierras quedarse otro. Y aquí el Señor me decía, en ningún momento pelees por elegir lo que a ti te gusta. Sino muchas veces, sé humilde, agacha y deja y escucha a los demás. ¿Por qué? Porque aquí lo que podemos ver es que ¿dónde habita Dios? ¿Con quién está Dios? Dios está contigo. Dios estaba con Abraham. Y al final podemos ver que sea por un lado o sea por el otro, donde Abraham hubiese estado, esa tierra hubiese prosperado. Entonces, ¿por qué? Porque como dice en Salmos 1, 2, dice, la ley de Jehová sea tu delicia, ¿no? Porque la delicia de Abraham era en todo momento estar en la presencia de Dios, obedecer, tener esa confianza de que Dios estaba con él en todo momento. Entonces, todo lo que tú hagas, cuando tu delicia es buscar la presencia de Dios, es que todo lo que pienses, todo lo que sientas, todo lo que tú hagas, todo lo que
tu vida esté, lo enfoques para agradar a Jesús, porque ahí es donde está tu delicia, porque ahí es donde está lo que más te agrada, que es estar en su presencia y no quieres por nada perder su presencia. Él es el centro de tu vida, donde tú vayas, como dice el Salmo, todo será prosperado. Entonces, me gusta mucho de que aún en el conflicto, y seguramente tú te vas a encontrar con mucho conflicto con la familia, porque las promesas que Dios te ha dado, vas a tener que confrontar con tu familia. Y en muchos momentos vas a tener que decir, tú tienes que ir por allí, Dios te va a dar por allá. Y en todo momento, cuando Dios está contigo y tú, todo lo que tú quieres hacer es obedecer al Señor, estés donde estés, mejor dicho, hagas lo que hagas, todo será prosperado. Amén. Y podemos verlo de que, bueno, Lot escogió las tierras donde a la misma vista eran las mejores, pero al final resultó que eran las peores. Y toda la tierra que era más árida, que estaba más alejada de los ríos, fue la que más provisión hubo, porque donde hay un hijo de Dios, obediente, comprometido con el Señor, queriendo hacer lo que la voluntad en obediencia y confiando y creyendo de que el propósito de Dios es lo primero en su vida, como dice Salmos, y la ley de Jehová es su delicia, todo donde Él está será prosperado. Amén. Tercer reto o desafío que tuvo Abraham fue en el momento en que Lot fue llevado cautivo a Sodoma y Gomorra, ¿vale? Y hubo una batalla en la cual pues Abraham tuvo que salir al encuentro. Y como dice aquí, Abraham arriesgó su vida por salvar a su familia, por salvar aún sabiendo que estaban mal. Pero fíjate de que aún y con todo, él ganó la batalla, pero fíjate qué bonito, de que cuando Abraham pagó el diezmo, como podemos ver aquí a Melquisedec, ¿vale? Melquisedec era un rey en Canaán. La verdad que la Biblia no habla mucho de toda la descendencia, ¿vale? Rey en Canaán, y era un sacerdote de Dios. Que bueno, esto todos sabemos que Melquisedec, ¿vale? Tiene un nombre, es una tipología de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, cuando él entregó los diezmos, ¿vale? A Melquisedec, lo dio como si estuviera tipología de Jesús, claro que sí, ¿vale? Lo entregó como si lo estuviera dando al Señor. Pero lo más bonito de esto, ¿sabes qué? Es que cuando él entregó esos diezmos, lo que a él le estaba atribuyendo es todo el crédito, toda la gloria, todo el honor a Cristo, en este caso a Jehová. ¿Por qué? Por eso es tan importante, y aquí doy una pincelada simplemente, cuando nosotros somos fieles a los diezmos. No es una obligación, pero sí es un acto de honra, es un acto de obediencia, es un acto de gratitud, es un acto de adoración. Porque lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, todo lo que tú me has dado es porque tú me lo has dado. Es porque tú me lo has regalado. Sí, es verdad que todo conlleva un esfuerzo, porque el Señor es justo, y el que no trabaja, que no coma, dice la palabra, ¿vale? Pero cuando nosotros somos fieles en los diezmos, lo que le estamos dando al Señor es esa adoración y esa gratitud, ¿vale? De que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado, amén. Solamente quería dar esta pincelada. Así que el rapto de Lot fue algo que él tuvo que tomar decisiones. Y después, gracias a esa victoria que tuvo, ¿vale? Gracias a esa victoria, siguió adorando a Jesús, siguió adorando a Jehová. Cuarto
cuarto desafío, que él fue el botín de la victoria. Y esto es muy importante porque podemos ver cómo en el tema, el rey de Sodoma, cómo le ofrece dinero, bienes. Y yo aquí, más que el botín de la victoria, si habéis hecho el libro, es que el cuarto punto es el botín de la victoria, yo lo que llamaría es el no dejarse manipular. Hay muchos de que condicionan su promesa, ¿vale? Y creen que algo bueno, en vez de darle la gloria a Dios, podemos ver de que puede ser en muchos momentos manipulación. ¿Era malo aceptar el botín del rey? No era nada malo. Pero ¿qué pasa? Perdona, Por favor, una cosa. Elsa, perdona, cuidado que estás dándole al micro constantemente. Elsa, Dios te bendiga. Venga, adelante. Sí, vamos a ver. El no dejarse manipular. Hay muchas veces cuando nosotros estamos luchando, estamos en el camino hacia el propósito por el cual, o la promesa que Dios nos ha dado, muchas veces va a venir personas que van a intentar manipularnos. Que aún nosotros viendo o creyendo que es algo bueno, lo que nos están haciendo es condicionando. ¿Qué pasa? Abraham, ¿por qué rechazó la oferta? La oferta de este rey. La rechazó simplemente porque lo que no quería es que su testimonio fuera manchado por un rey. Él ya era rico y cuando viene y dice, yo te voy a dar más, él dice, no, porque el único que realmente me da todo lo que yo necesito y donde está mi seguridad y donde está mi prosperidad es en Jehová. Entonces aquí podemos ver cómo Dios le prometió, a través de todo esto le prometió que su seguridad y la prosperidad de toda su vida estaría en él. Claro, nosotros cuando pensamos en prosperidad solamente estamos pensando en el dinero, pero realmente un judío, un hebreo, o en aquellos entonces, para que lo entendamos, la prosperidad no era solo a nivel material, sino la prosperidad era en todas las áreas de la vida. Entonces, la seguridad del legado que tenía Abraham, la prosperidad de todo lo que él estaba haciendo, ¿qué pasa? Si no tenía un heredero realmente para los antiguos, el no tener un heredero en el cual dejarle ese legado, no era una persona próspera. Es como que toda su vida le faltaba algo que cumplir. Entonces, podemos ver de que Dios, en su promesa, le prometió una descendencia enorme. Pero lo que él, si te das cuenta, aparte, él creyó en todo momento en que la descendencia vendría, porque él podía tener hijos. La que no podía era Sarai en ese momento. Pero el tema, ¿dónde está? El tema está en que sin heredero no había prosperidad. Y él vuelve a repetirle a Cristo la promesa del Hijo. Bueno, a Cristo, a Jehová, perdón. Le vuelve a repetir, y el Hijo que tú me has prometido, ¿cuándo va a venir? Como si Dios se hubiese olvidado, como si Dios se lo hubiese pasado. Pero fíjate de que Dios jamás se olvidó de la promesa, sino simplemente de que en el momento del transcurso, Dios estaba preparando el corazón de Abraham. ¿Por qué? Porque luego tenía que ponerlo a prueba, entregando a ver si hubiese sido capaz de entregar a su hijo. Entonces Dios lo estaba forjando y lo estaba trabajando en un proceso. ¿En qué? Para que la promesa se cumpliera completamente. 2, no sé por dónde tú puedes estar pasando también, pero Dios jamás se ha olvidado de tu promesa. Y no te dejes manipular, ni vendas lo que Dios te ha prometido. No vendas en ningún momento, porque jamás no se ha olvidado de tu promesa, sino que dice, no me acuerdo, me parece que es Habacuc, dice que aunque tardare,
la promesa vendrá. Amén. Entonces, él lo que está haciendo es trabajando y preparándote. ¿Por qué? Porque cuando dice que no es en tu tiempo, sino es en su tiempo, ¿por qué es? Porque el único que sabe cuándo es el momento idóneo, cuándo tú estás preparado en mente, en sentimiento, en carácter, en circunstancia, es Dios. Entonces, si esa promesa está tardando es porque Dios está trabajando para que cuando venga esa promesa sea cumplida y esa promesa haga y sea realidad en un ambiente de éxito, en un ambiente de prosperidad y seguridad. Amén. Y entonces fíjate que dice que cuando Abraham le vuelve a recordar a Dios diciendo, oye, y la promesa de mi hijo, y Dios le dice, mira las estrellas, mira el firmamento. ¿Qué le estaba enseñando? Le estaba enseñando el poder sobrenatural que él tiene, diciendo, si yo he creado, si yo he hecho todo lo que tú estás viendo, la magnitud de la tierra, la magnitud y la cantidad de estrellas, ¿cuánto no más? Si yo te lo he prometido, yo lo voy a cumplir. Lo que ahí Dios le estaba enseñando es que la certeza de un Dios todopoderoso de que lo que promete, el todopoderoso te lo va a dar. Pero fíjate qué bonito. Dice, y Abraham dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó? ¿En qué tuvo fe Abraham? La promesa. Pero podemos ver en Gálatas que dice, y por medio, dice, como fundamento de la salvación por medio de la gracia, a todos los que creen en Cristo. O sea, nosotros creemos por fe en Cristo. Y Abraham fue y tuvo fe en quién? En la promesa. O sea, fíjate de que en todo momento se ve el cumplimiento de que a través de Cristo, a través de la promesa, el tener fe fue contado como salvación. Le fue contado como justicia. Amén. Entonces, podemos ver en todo momento que Cristo es real en todo el Antiguo Testamento. Podemos ver que en el Padre de la fe, ¿en quién creyó? Creyó en Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque a través de su promesa, a través de su descendencia, a través de su tierra, serían benditas todas las naciones. Y nosotros tenemos también fe en quién? En la promesa en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, podemos ver de que tenemos que creer en que todo lo que Dios nos ha dicho será hecho. Solamente tenemos que creer. Pero no solamente creer, sino obedecer. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces tú me puedes decir, ya, pero yo tengo fe. Pero si tus hechos no acompañan a lo que tú hablas, a lo que tú crees, es una fe muerta. Porque según tus obras, hablarán la fe y la confianza que tú tienes en Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien. Y llegamos al tema del pacto. Fíjate que dice un pacto que es cortado. ¿Alguien sabría decirme, para no estar yo hablando todo el rato, ¿alguien sabría decirme a qué se refiere un pacto, el pacto cortado? ¿Alguien podría decirlo? Que pueda levantar o abrir esto mientras bebo agua. No veo a nadie porque yo estoy por el móvil. Entonces, darle directamente al audio y podéis hablar. ¿Qué significa eso de un pacto es cortado o el pacto cortado? Bueno, no vale. Intento explicarle un poquito, ¿vale? No sé si seré capaz de explicarlo.
pero cuando habla de un pacto cortado, lo que está hablando es la forma en que se realiza el pacto, que es tomar los animales, ¿vale? Presentarlos como ofrenda, partiéndolos por medio. Entonces se hacía ahí como un pacto, como un acuerdo, como un compromiso, y entonces habían de pasar por medio de esos animales cortados, simbolizando con ello la responsabilidad, el compromiso que ellos tomaban de llevar a cabo el acuerdo que se había hecho. Entonces se le llama un pacto cortado por eso, ¿no? Porque se cortan las víctimas y los dos que pactan tienen que pasar por medio. Muy bien. Y bueno, ya alguien sabría decirme un pacto cortado, ¿a qué se refiere esto con Abraham? ¿Alguien más? O si no, Mari, tú mismo, que te tengo aquí viendo. Circuncisión, muy bien. Muy bien. Era la manera, ¿vale? El pacto cortado era, como bien explicado, lo ha explicado perfectamente Mari, era cuando había un corte, ¿vale? Un corte de sangre partido de un animal, partido en dos, ¿vale? Pero antes de entrar en eso, ¿vale? Vamos a explicar primero qué tres tipos de pactos había en aquellos entonces, ¿de acuerdo? Entonces, Abraham preguntó a Dios cómo se cumpliría la promesa. Entonces, el Señor hizo un pacto con él y había un pacto que vinculaba a dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, habían tres pactos en aquellos entonces, en los cuales podemos verlo en la Biblia, que dice, el primer pacto era un pacto como una declaración soberana, ¿de acuerdo? O sea, es como declaración soberana de una persona con poder sin pedir condición ninguna, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé, ¿qué hizo? Él no dijo, bueno, Noé, si tú me haces esto, haré un pacto de que ya no habrá ningún diluvio más. No, sino simplemente él mismo, con poder, tomó la decisión y hizo un pacto por la humanidad, ¿vale? Sin pedir ninguna condición. O sea, nosotros a día de hoy podemos ver ese pacto que Dios hizo con Noé cada vez que vemos el arco iris. Amén. Después existe un segundo pacto, que el segundo pacto es un acuerdo de paridad o acuerdo entre dos personas. ¿De acuerdo? Un acuerdo entre dos personas, que entonces es solamente entre él y yo. ¿Ok? Entre él y yo. Entonces, podemos ver lo que hizo Abraham con Abimelech, Génesis 21. ¿De acuerdo? Llegaron a un acuerdo él y Abraham, Abimelech y Abraham. Entonces, se le llama pacto de paridad o acuerdo personal. Y el tercer pacto, ¿vale? Que es lo que hablamos, que es el pacto que tiene Dios con Israel, ¿vale? Que es el que más se puede parecer al pacto que Dios hizo con Abraham, que es el pacto feudal vasallo, ¿vale? Que es lo que nosotros podemos hablar como el rey y subordinado. ¿Amén? Entonces, en aquellos entonces, el feudal o un rey que conquistaba a otro rey, ¿qué pasa? Decía, no te voy a matar, te voy a dejar con vida, pero tú vas a estar ahora bajo mi legado. O sea, yo no te mantengo con vida, te perdono la vida, todo tu pueblo vivirá, pero estarás bajo mi gobierno. Entonces, esto fue el pacto que realmente hizo Dios con Abraham, pero también vamos a leerlo aquí en el 17, perdón. 17, sí. ¿Vale? Venid conmigo, Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, ¿vale? Entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo
y serás padre de muchedumbre de gente. Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de él. ¿Vale? Y vamos al 10. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones que han nacido en casa. Y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de su linaje. Y entonces aquí será, dice, y el que no, el 14, y el varón incircunciso que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Amén. Entonces, el pacto que Cristo, bueno, que Dios hizo con Abraham, está todo basado, ¿vale? Si podemos ver, en que hay una señal en la cual se está viendo constantemente de generación en generación, ¿vale? Y hay una marca para recordar siempre el pacto que hizo Dios con Abraham. Y a día de hoy podemos verlo. El pueblo de Israel sigue con este pacto. ¿De acuerdo? Podemos ver de que todos los judíos, o todos los del pueblo de Israel, podemos ver que al 8º día, todo varón que nace es circuncidado. Es más, hay personas que no son judíos de nacimiento, pero que hacen al judaísmo, y para poder entrar en el abrahámico, lo que le hacen que es la circuncisión. Y entonces manera de poder entrar en el pacto. Entonces, por eso se habla de un pacto feudal vasallo. Es una manera en la cual el feudal tiene absoluto control sobre el vasallo, ¿vale? Le perdona la vida, le perdona todo lo que haya hecho, pero solamente lo que le pide que es su lealtad y su servicio, en el momento en que él se lo pide. Amén. Entonces, Abraham aceptó las promesas del pacto y obedeció la estipulación de la circuncisión. Pero Dios demostraba que su prometido plan de salvación de la humanidad era su obra y su don, y un don para la humanidad. Entonces, cualquiera que podía fallar y responder a la señal de la circuncisión y a vivir una vida de confianza y de obediencia. Pero si no se circuncidaba, sería totalmente excluido del pacto. Entonces podemos ver que los dones de Dios no pueden ser ganados, pero sí pueden ser rechazados. Aleluya. Y entonces con esto, perdonad, 10 minutos y voy a acabar con esto. Podemos ver aquí cómo Dios se reveló a Abraham de distintas maneras. Entonces me llamó mucho la atención. Dice, Dios se reveló, y entonces, a sí mismo, y le habló a Abraham de su plan, de muchísimas maneras. Entonces, Dios tiene multiformes maneras de revelarse a su iglesia. Hay diferentes maneras en las cuales Dios te puede hablar. Hay maneras en que a lo mejor nosotros estamos muchas veces encuadriculados en las maneras en que tiene que hacer Dios las cosas. Pero podemos ver de que aún en medio del proceso hacia la promesa, en medio del proceso hacia a lo que Dios nos ha llamado, Dios tiene muchas maneras de hablar. Y podemos ver las maneras como Dios se reveló a Abraham. Dice, Dios habló a Abraham y aún en medio de las circunstancias críticas, él siguió recordándole la promesa del plan que Dios le había prometido.
Entonces, aunque tú hayas fallado, aunque tú hayas realmente hecho las cosas mal, yo quiero decirte hoy de que Dios te quiere seguir hablando. Dios sigue hablando hoy. Dios te va a seguir hablando y te va a estar recordando siempre para cuál propósito, cuál es la promesa que Él te dio. Nunca pierdas la fe, nunca pierdas la fe, como te he dicho antes. Él no quiere que tú te avergüences. Él no quiere que tú te alejes. Lo único que Él quiere es que tú abras tu corazón, reconozcas tu error y aun en medio de las circunstancias difíciles, tú puedas recordar sus promesas. Y como hemos hablado, Dios te da la promesa, Dios te da la palabra. Y tienes que empezar a aplicar el principio, los principios, que es confianza y obediencia, para que en medio del problema tú puedas ver y forjar esa fe y esa obediencia para que Dios traiga la provisión, para que la promesa sea cumplida. Amén. Después me llamó la atención, dice, porque nunca había caído, dice el Señor, que apareció a Abraham la instrucción. Qué bonito, ¿no? En Génesis 12:7 lo puede ver, de que se le apareció y le dio las instrucciones a Abraham personalmente. Entonces, hay muchas maneras en que hoy Dios se puede aparecer. Entonces, se puede aparecer Él como Jesús, como el ángel de Jehová, pero también hay maneras en que nosotros somos el Jesús que la gente ve. Entonces nosotros tenemos también nuestro llamado a recordar a las personas cuáles son sus promesas, qué es la promesa que Dios tiene con ellos y las instrucciones. Qué mejor instrucción o qué mejor palabra, qué mejor revelación de Dios puede haber que la misma palabra. Entonces, a veces nosotros queremos que Jesús se nos aparezca en persona para darnos las instrucciones cuando realmente tenemos la palabra de Dios, que es la misma revelación, que es el verbo, que es Jesús, ¿vale? Que es Jesús hablado, leído. Es todo lo que hay dentro de él está escrito aquí, porque todo está inspirado por él. Amén. Después podemos ver de que Dios también se le mostró a Faraón de distinta manera en un sueño debido a la aflicción que estaba viviendo la esposa. Amén. Después también en Génesis 15 dice de que la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Dios habla de distintas maneras, como hemos hablado, se le puede aparecer en él a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de las profecías, a través de una visión, ¿vale? Pero siempre recuerda, siempre Dios te va a estar exhortando a que vuelvas al inicio, a que vuelvas con un corazón arrepentido, con un corazón lleno, sincero y humillado, para adorarle y para reconocer de que sin él no somos nada. Entonces, vuelve a Betel, vuelve a ese encuentro, vuelve al tiempo de la adoración. Aleluya. Y después recuerda, y cuando tengas dudas o te falte la fe, como hizo Dios con Abraham, cuando te falte la fe, mira las estrellas, mira el cielo, mira el firmamento, y vas a ver de que si Dios fue capaz o es capaz de haber hecho los cielos y la tierra, el universo, las estrellas, y que algo tan grande y tan perfecto pueda haber hecho Dios, ¿cómo no va a cumplir lo que Él te prometió a ti? No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Es más, Él, aparte de crear todo, sí, Él dice que Él no es hombre para arrepentirse y Él no es hombre que falle, que miente. Entonces, cada vez que a ti te falte la fe, porque ves que no se están cumpliendo las promesas que Dios te ha dado, cada vez que tú pienses en que, Señor, sí, tú me las has prometido, pero ¿cuándo va a llegar? Yo te animo a que tú en medio del proceso puedas coger la palabra, puedas escuchar cánticos, te puedas poner a adorar, porque en ese momento Dios te va a hablar seguro. Aleluya. Y entonces cuando más dudas tenga, empieza a ver la creación de Dios, porque dice, como dice la palabra, la creación de Dios habla de la existencia de Él. Amén.
Y ya para finalizar, él hizo un pacto con Abraham. Pero nosotros tenemos un pacto que el pacto sellado se hacía con un animal expiatorio, en el cual se partía por la mitad y la sangre era lo que expiaba o hacía el pacto. Pero nosotros hubo un cordero que también fue molido, que fue un cordero expiatorio, que es el nuevo pacto con nosotros. Entonces hay un pacto abrámico, pero nosotros tenemos un pacto con el mismo Dios. Un pacto que lo selló Jesús en la cruz del Calvario. Cuando fue crucificado, cuando entregó su vida, siendo inocente, sin mancha, y como el pastor nos enseñó, ¿no?, el otro día, y cuando dijo consumado es, ahí fue cuando el pacto el pacto con nosotros se hizo realidad. ¿Por qué? Porque nuestro pacto de salvación, nuestro pacto de lealtad hacia Él, cada día lo tenemos que tener presente y renovar, lo renovamos esperando al esposo. Los domingos cuando tomamos la Santa Cena, pero siempre recordando de que estamos esperando, estamos guardando nuestra santidad, estamos guardando nuestro pacto con Dios y renovando nuestro pacto con Dios día tras día, teniendo ¿qué? Relación con Él, porque en la ley de Jehová, en nuestra relación con Cristo, tiene que estar nuestra delicia, y en su ley meditar de día y de noche. Amén. Muy bien, pues ¿alguna pregunta? Para finalizar, son -4, a las 9 acabamos. ¿Alguna pregunta? Que sé que algunos tienen ganas de que a las 9 acabe porque empieza España. Entonces, lo que no quiero es que me quede solo aquí. Muy bien, Manuel. Así es. El mundo tendrá afición, pero el Dios vencerá al mundo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por favor, le dais al micro porque no os veo, estoy a través del móvil, no estoy con el ordenador y no puedo ver si levantáis la mano. Yo os estoy viendo, entonces, si alguno tiene alguna pregunta, que lo diga o que directamente quite el micro, ¿vale? Sobre lo que se ha dado hoy. Y si no, será que quieren poner la tele ya para ver España. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta hoy ya? Una pregunta. Venga, loca. que tengo una duda. Los pactos, cuando Jesús llega a la tierra, se rompen todos, ¿verdad? Los del Antiguo Testamento. ¿Contesta Pastor o yo? Tú estás aquí ahora tú. Vale. Es que estoy en duda. Los pactos no es que se rompan. ¿Vale? Los pactos no se rompen. O sea, Jesús vino a cumplir con la ley. Él vino a cumplir con todos los pactos. Pero cuando Él muere y resucita, empieza un pacto superior a todos los pactos, que es la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vivimos en un pacto superior a todos los demás. Entonces, las leyes, para poder abolir una ley, tienes que sacar otra superior. ¿Vale? No significa que esa ley ya no valga, pero si te agarras a la ley superior, todas las demás no como que no tienen validez. ¿De acuerdo? Porque hay una superior a todas. Entonces, por eso, en Gálatas 6, cuando habla Pablo, dice, no volváis a la esclavitud con la que Cristo os hizo libre. O sea, no volváis a los pactos antiguos cuando Cristo ha hecho un nuevo pacto, ¿vale? Y os ha hecho libres de todos los pactos de antes. Aleluya. Entonces, no que quedarán anulados, sino que Cristo, al morir en la cruz, entramos en un nuevo pacto superior a todos los demás. Vale, gracias, Dani.
Tengo una preguntita. No va mucho con lo que se ha hablado, pero como ha mencionado el tema de los pactos, el tema de la circuncisión y eso, cuando Abraham tiene el hijo con Agar, cuenta como también una descendencia de Abraham, pero los musulmanes, como se sabe que viene de Agar, o sea, de Ismael, ¿ellos siguen el pacto de la circuncisión o solo son los judíos, la parte de Isaac? A ver, esto realmente no lo he dicho, pero porque no lo tengo a ciencia cierta seguro. Entonces no me quiero meter en un tema que no lo tenga claro. Pero yo creo que sí. Yo creo que los árabes siguen con ese pacto, ¿vale? Porque ellos siguen teniendo el pacto abrámico, ¿vale? Ellos, su padre de la fe es Abraham, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que no lo tengo claro. Si el pastor puede dejar las cosas más claras, mejor, pero yo creo que sí, ¿vale? Porque conozco varios árabes que hablan que se circuncidan, ¿vale? Entonces, yo creo que los árabes, al ser también descendencia de Abraham, siguen con el mismo ejemplo de Abraham. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no te lo sabía decir, por eso no lo he nombrado, ¿vale? Para no meterme en un tema que quizás no tenía claro, pero yo creo que sí. A ver, a nivel cultural podríamos observar y examinar más y a ver exactamente, ¿no? Pero a nivel espiritual está claro que provienen de Abraham, lo toman como el pacto abrámico al principio, pero está claro que ellos se salen de incluso del pacto de Abraham, pero lo tienen como su padre y son musulmanes, o sea, dependen de otra, no dependen de las palabras de la Torá precisamente, dependen de lo que es el Corán, pero guardan ciertas actividades por salud y entre otras cosas esto creen ellos que lo del cerdo por cultura y lo de la circuncisión lo guardan como una costumbre pues arraigada desde sus padres, pero no por el sentido que tiene Abraham con la circuncisión, porque Abraham con la circuncisión tiene un sentido de un pacto Dios-hombre y de obedecer la palabra del único Dios. Ellos se circuncidan, sí, pero no como para obedecer la palabra del único Dios, aunque puedan algunos creerlo así, sino como, sino como precisamente, decía unos comentarios que se me va la olla, ¿ves? Sino como precisamente, pues eso, como algo de costumbre de los padres y de la tradición. Se podría mirar por cultura más exactamente, pero yo lo que he hablado con musulmanes más o menos me han comentado eso. Y Yo con luego... los musulmanes lo que yo he hablado por eso, lo que pasa es que no lo tenía muy claro, ¿vale? Pero bueno, me están escribiendo también de que musulmanes, que personas que conocen, que también hacen la circuncisión, porque es el pacto que hizo Abraham con Dios y él lo enseñó a todo el pueblo, ¿vale? Porque, claro, tenemos que pensar de que Abraham no son los judíos. Los judíos vienen después, con Jacob. Entonces, a partir de ahí, toda la rama abrámica lleva el pacto o hace la circuncisión, ¿vale? Me la acaba de confirmar, una persona que me estaba escribiendo, ¿vale? En el cual sí los árabes o los musulmanes siguen haciendo el pacto o la circuncisión como estábamos hablando. Una última pregunta. Cuando habla sobre Ismael, luego más adelante en Génesis 22, cuando Dios ordena a Abraham de que sacrifique a Isaac, dice en el versículo 2, dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Entonces, ya habiendo tenido a Ismael, ¿cómo que dice que sacrifique a su único hijo si ya tenía a Ismael? Bueno, aquí hay varias teorías, pero la teoría que más peso tiene y los libros son los que más recalcan es que al ser el hijo elegido por Dios, que era la promesa, para Dios era el primogénito, aunque Abraham se adelantó al tema,
Entonces la bendición y la primogenitura, ¿vale? Y la primogenitura caía sobre Isaac. Pero no habla de unigénito. O sea, perdón, no habla de primogénito, sino de unigénito. O sea, no del primero de varios, sino habla del único. O sea, coge a tu único hijo. Porque en ese entonces solo estaba Ismael e Isaac. En ese entonces. Por eso, entonces, como que no me cuadra un poco si tenía dos, ¿por qué dice tu único hijo, Isaac? Porque al ser un hijo de desobediencia, para Dios no contaba. Vale. Y lo guarda y lo protege por amor a Abraham. Cuando lo echa Abraham, cuando Abraham echa a Agar y a Ismael, ¿vale? Y Agar se queda en el pozo de este viviente que todo lo ve, ¿vale? Que empieza y lo quiere dejar allí, y lo quiere dejar, dice Agar, ve, coge a tu hijo que yo voy a hacer naciones grandes, pero todo es por ser descendencia de Abraham, para cumplir lo que Dios le prometió a Abraham, de que de él saldrían naciones, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, Dios lo que promete lo cumple, aunque muchas veces nosotros nos equivoquemos, fallemos, ¿vale? Pero Dios cumple siempre sus promesas. Pero eso no quita a que para Dios lo que vale es lo que Él dice, aunque siempre respalda sus promesas. Está claro que Dios pone la mirada en algo y cuando pone la mirada en algo, Él trabaja con eso donde pone la mirada. Isaac es el elegido, Isaac es el escogido por Dios y es el de la mujer de Abraham, no es el de la sierva. Y además es obediente, ¿no? Por lo tanto, Dios aquí no está hablando de la cantidad de hijos que tiene Abraham. Dios aquí está hablando del hijo con quien va a desarrollar la promesa. Está hablando en un contexto donde diciendo tu único hijo, el único hijo que voy a usar para seguir la promesa adelante, el único hijo que voy a usar obediente, el único hijo que voy a usar dentro del contexto de las cosas de Dios, porque el otro se ha salido de mi contexto, lo guardo por ti y tiene tu sangre, pero estoy centrado en este y en lo que voy a hacer con este. Por eso en Romanos dijo, nos dejaron escrito, dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hablando que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque siendo ya de casi 100 años. O sea, sí que estaba esperando todavía el hijo de esa promesa, que era Isaac. Lo que ha dicho el pastor, ¿no? De que era de su mujer, no de la sierva. ¿Vale? Porque a veces intentamos ayudar a Dios y hacemos las cosas mal y no sabemos esperar el momento de Dios. No nos adelantemos, no nos adelantemos. Que no pregunte más, que ya no le pregunte más. No, pero podemos ver ahí que aún en medio de que nosotros nos adelantamos, fallamos, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. ¿Entiendes? Entonces, aún en medio de que nosotros queremos gobernar y hacer las cosas de nuestra manera, lo que Dios nos ha prometido, aún no estando correctamente delante de sus ojos, su promesa siempre se cumple. Claro, hay promesas condicionales y promesas que directamente Él dice que se van a cumplir. Lo que pasa que lo que podemos hacer es que se retrasen muchos años, que pongamos muchas barreras, impedimentos y que no se lleguen a cumplir totalmente como queríamos porque nosotros le intentamos ayudar. El principio que siempre hemos utilizado y que siempre decimos, cuando tenemos que tomar una decisión en algo, sea en casarnos, en trabajo, en iglesia, en todo, hay que escuchar a Dios, no hay que ayudarlo humanamente. A veces decimos, yo me voy a mover porque siento esto, porque no me convence aquello. ¿Te ha dicho Dios algo? No, no te muevas, porque esa ayuda tuya va a meter la pata y se te va a complicar más. Así que lo que tenemos que hacer es escuchar a Dios. Si creemos que Dios está vivo, debemos escucharlo. Si creemos que Dios está muerto y está en un crucifijo, pues entonces nada, hazlo a tu manera. Pero si creemos que Dios está vivo, hay que escucharlo. Y si Dios te está mandando a hacer algo, hazlo. Y a veces Dios no nos lo dice directamente, pero nos rodea de tal manera
que nos hace que nos quede solamente una salida. Así que Dios tiene muchas formas de hablarnos, pero tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él y nuestro oído puesto claramente para que Él nos escuche, ¿no? Sobre todo, está claro que cuando hay cosas que no van en favor de mi crecimiento, del desarrollo espiritual, de las cosas de Dios, tengo que intentar salir de ese lugar, sea un trabajo, sea iglesia, sea lo que sea. Pero si no es eso, sino que son mis gustos o que son mis sentimientos, o son que me están confrontando, o son que yo no estoy bien y estoy buscando humanamente un cambio, a lo mejor los cambios no tenemos que hacerlo exteriormente, a lo mejor los cambios los tenemos que hacer por dentro y no movernos exteriormente, porque a veces el problema no es lo que te rodea, sino que a veces el problema lo tenemos nosotros. Y si buscamos a Dios, Dios trata con nosotros y nos damos cuenta que a lo mejor no es tan malo lo que tenemos alrededor. Amén. Así que estas son cosas que tenemos que darnos cuenta y examinar para darnos cuenta finalmente eso, ¿no? De que Dios tiene la última palabra en todo. Que Él te diga sí, que Él te guíe, si no que te confirme y si no al menos que no te diga que no. Bueno, son las 9. Vamos a terminar, ¿vale? Quiero recordar de nuevo, vamos a orar, pero recuerdo de nuevo, antes de ya terminar y saludar a todos, que la semana que viene toca la lección 4 de verdades fundamentales para el grupo que está con doctrina, ¿vale? Y Pentateuco seguirá con la 3, la parte que queda, ¿ok? Vamos a orar, vamos a despedir en oración y esto lo pasaremos, este audio, esta grabación la pasaremos después cuando Jairo la tenga preparado mañana, ¿vale? Rafa, ¿puedes despedir tu oración, por favor?